Yo saludo a la mesa, Ray, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín. Buenas tardes, Campo, René Casado. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Gracias, René. Don Pepe, buenas Joaquín, tardes. muy buenas tardes, Joaquín. ¿Quieres poner un tema o voy a...? Bueno, nada más para comentar que ahora estamos en calidad de meteorólogos. Estamos prediciendo el clima político de agosto. Bueno, pues como siempre, don Pepe. ¿Eh? Pues eso ha pasado siempre. Sí. Va a ser un mes muy caliente. Siempre dicen lo mismo. Siempre el verano caliente, el agosto caliente. Yo se lo recuerdo, ¿sí? Pero ahora hay dos circunstancias importantísimas. Uno, la asamblea del PRI, que va a determinar las circunstancias en las que va el PRI para la elección presidencial. Y la otra, el 16 de agosto, empiezan las pláticas del TLC, que va a determinar el futuro de México en lo económico en más de un sentido. No, por supuesto que va a determinar el futuro económico de México y con él el futuro social de una generación y el futuro político también. Sí, claro. ¿Sí? Entonces voy a los anuncios y regreso con la mesa del campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Bueno, entonces don Pepe dice, Roy, estamos con la mesa del campo, René Casados, don Pepe Fonseca, dice don Pepe que el agosto caliente. ¿Qué hora sí va a ser caliente? A ver, todos han sido calientes. Este ha sido muy caliente este mes, ¿no? A ver, Pepe, esta es la última mesa de julio. Sí. La próxima ya estamos en agosto. Sí, sí. Entonces, pensando en eso, dice Pepe, hay dos eventos ya que sabemos que van a ocurrir. O sea, esos dos más los que se acumulen. Pero sabemos que va a haber dos que están calendarizados. ¿No? Una asamblea del PRI que tiene movimientos previos y tiene que planchar el 12 de agosto, que es el fin de semana, que va a estar muy caliente porque quitan candados, no quitan candados, hay controles, hay gritos, hay rompimientos. O sea, ¿qué va a pasar en esa asamblea? ¿Cómo es Murat hablando de democracia? ¿No leíste hoy a Gil Mamés? Hoy no. Lo leí hace un momento. Hay que leerlo. En Milenio. Un saludo a Rafa. No, pero sí ese sabemos que está candidatado y que va a haber. La apuesta sería, ¿va a haber muchos sombrerazos o no? Yo creo que no, que van a planchar previamente muchas cosas. En las mesas que eran para el 4 y 5 y por alguna razón ya pasaron para el 10. Ya van a ser para el 9 y 10 pero ya las quitaron del calendario. Estaban calendarizadas 4 y 5 una semana previa y ya las movieron para después, para días después. Ahí sí se ve o falta de logística o no han podido planchar todo. Pero las mesas van a tener que planchar para que no estén los sombrerazos totales el día 12. Bueno, el día 12 se va a ver liderazgo de Peña, que es el primer priista. Y ahora sí ya, liderazgo, se va a ver liderazgos de los posibles presidenciables. Vamos a ver los gritos, el aplaudómetro, etcétera, el aplausómetro, y vamos a ver si quitan candados o no para que puedan ser algunos que no están hoy considerados. O sea, vamos a ver varios. Y el otro evento programado es el día 16, que es el inicio de las negociaciones, que es muy difícil para la gente entenderlo, pero es bien importante qué temas se traten y en qué temas México se vea fuerte o se vea débil, ¿no? O sea, es muy importante. Los negociadores, ahí ha tenido aquí frecuentemente el Ildefonso, creo que está formando un buen equipo. Sí, y además yo creo que si alguien, así como Videgaray es el mejor para llevar la relación con Trump, sin duda el secretario Guajardo es el mejor para hacer la negociación. Y se le cree, y habla bien, y está entendido. Y está en esto desde hace 22 años. O sea, yo creo que está muy bien el equipo que podemos mandar. Nadie ni de aquel lado ni de este sabe más del TLC, pero actualizado además del libre comercio, pues, que Guajardo. Y lo explica bien además, que también es bien importante, porque luego cómo transmite lo que están haciendo. O sea, lo explica bien. O sea, yo creo que ahí vamos bien protegidos. Eso no quiere decir que los norteamericanos estén suavecitos. Bueno, pero vamos a ver qué norteamericanos, porque una cosa es Trump, otra cosa es el representante de comercio, otra cosa son ciertos empresarios, otra cosa son las empresas globales, y otra cosa son estados que como Texas tiene un intercambio comercial con México por $200 mil millones anuales, un intercambio que no tiene todo Estados Unidos con ninguna potencia. Sí, o sea, y ellos van a opinar, Sí. Y van a opinar a favor del TLC. A favor, sí. Así es. Sí. O sea, va a haber cambios, ojo, que no nos asuste que haya cambios, se necesitan cambios. Claro. O sea, que no nos asuste. No, era un mundo, cuando dicen es que se negoció en 94, no, se negoció en 92, se firmó en 93 y entró en vigor el 1 de enero de 94. Para empezar no había comercio internacional, cuando había comercio electrónico. No había comercio electrónico, no había internet, no había el tema de telecomunicaciones, no estaba el tema energético. Sí.
se requiere. No estaba el tema migratorio, nunca estuvo, en fin, nada más, cito sin. Que no nos asuste, pues. Y no estaba también un presidente con las características de Trump. A lo que mencionabas, Joaquín, sí, este es un documento que no solamente es un documento técnico, un documento comercial, un documento económico, es un documento también eminentemente político y que obedece justo a eso, a que los americanos, independientemente también de esa diversidad que hay de posiciones en el gobierno mismo de Trump, tienen y llegan ya con un documento que ha estado, si no absolutamente consensado, sí tomado en cuenta toda esa diversidad de intereses, toda esa diversidad de posiciones, sí, para presentar un primer esbozo. Yo creo que es una primera carta de intención, puede ser, y sí, y a mí me atrae mucho la figura que empleó, justo mencionaban el secretario de Economía, donde dice que pues que hay que estar, eso es el primer paso, pero preparados con un presidente como Trump, donde dice que sí, hay que llevar los guantes puestos, o hay que tener los guantes puestos, Joaquín, para lo que venga, pero sobre todo también con los guantes puestos, un cinturón bien amarrado, porque eso puede ser una rueda de subir y bajar y de eventos inesperados ya al momento de la negociación. Así son todas cualquier negociación, la negociación en este caso que quieras, la negociación que quieras, del tema que quieras, es de rueda de la fortuna, desde montaña rusa, y desde guantes y cinturón. Sí, claro. Ahora, el documento que leyó Lighthizer, que es el representante comercial de Estados Unidos, es un documento que, releído completo, trae algunos puntos que sí importan a las tres naciones. Las reglas de origen, por ejemplo. Pero sobre todo está escrito de tal forma que, como ya ves que Trump no le gusta leer documentos de más de 2 cuartillas. No, ¿de cuántas? Creo que media tarjeta. Estas son 18. Sí, entonces, como para que cuando vea la síntesis del documento, vea que están las cosas que él quería. Así está presentado. Sí, pero el demonio está en los detalles. Sí, entonces, allí es donde va a empezar lo pero bueno. el tema del PRI pero eso que hizo Don Pepe es importante. Ahí está en el documento de manera central la impronta justo del estilo y de lo que él propone, de una economía que él quiere proteccionista y aislacionista. Sí, pero eso está desde el principio. Pero sabes que los grandes intereses también no quería le van el muro. a permitir. Así es. No le van a permitir. Iba a construir el muro a partir del día 1 y lo iba a pagar México. Sí, no ha puesto ni un ladrillo. En cuanto a lo del PRI, yo coincido con Roy, fíjate, con Roy. Está bien. En que, deja apuntar la fecha. En que cuando sí, hay que apuntarla, es histórico. ¿En qué? En que van a llegar los priistas al día 12 con todo planchado. Quién sabe si todo, pero ya casi la mayoría, ¿eh? Planchado. Bueno, sí. Es que tienes que dejar que suenen las voces de la disidencia para que no digan que... Las voces del ayer. Es que yo apunto esto. Dicen, fíjate lo que es querer mantener un control que no tienen, o querer recuperar un control que tuvieron. Van a hacer, el candado es prácticamente el mismo que de 1996. A eso ese es el futuro, sí, el 1996. Y los actores son los mismos, y de los 80 también, y hasta de los 70. ¿Cuáles? Solo pueden ser candidatos del PRI a un cargo de elección popular los que hayan sido candidatos del PRI a un cargo de elección popular. O dirigentes. O cuadros dirigentes, que eso lo dejan así. En fin, esa fue la del, pero esa fue la del 96. Es Ahora no están hablando ya de cuadros dirigentes. Solo pueden ser candidatos a un cargo de elección popular aquellos que hayan tenido un cargo de elección popular. Es decir, los mismos. Cierran la puerta a cualquier priista que no haya sido candidato. Y yo pregunto, de un total de millones supuestamente de la base priista, ¿cuántos han tenido un cargo de elección popular? Pues esos poquitos son los que quieren seguir jugando. Claro. Ese es el punto. Pero además, ¿cómo hablas de democracia Sí. interna para elegir al candidato? Quienes han sido señalados por el dedo y ellos señalaron sucesor con el dedo. Que nomás repasen su historia. Lo que pasa es que como estuvieron en el Parque Jurásico,
porque estos vienen del Parque Jurásico, no vienen del pasado, vienen del Jurásico, Joaquín, de la prehistoria, de la política nacional. ¿Qué antecedió al Jurásico? Ya no sé. Y por otro lado, pues tienen que hacer lo que decíamos también hace 15 días, el juego natural de las facciones, de las facciones. No hables del pasado. Hay que proyectarse hacia el futuro, ¿eh? Dice, si no se va a quedar uno en ese candado de los 10 años mínimos de militancia, ¿sí? Aquí es que el presidente, cualesquiera sea la situación que esté viviendo, su nivel de percepción en el ejercicio de gobierno, y cualesquiera sea la calificación hacia el propio, primera, en un partido como el Revolucionario Institucional, en una asociación, a diferencia de las dos anteriores, ahora sí que es el presidente, diría el filósofo de Güemes. Pues es el jefe del PRI. Y es el jefe del PRI. Y llega, en ese sentido, es un presidente que tiene fortaleza, sí, para poder llegar con una posición. Aquí la cuestión es, ¿cuál es el cálculo que puede estar jugando el presidente y su grupo de cómo llegar, verdad, a esa asamblea? Sí, pero esa asamblea, a ver, uno por uno. Pues es una pregunta, es un interrogante. Esta asamblea es el preliminar para nominar a su candidato. O sea, olvidémonos de los... Esto es ya en una elección presidencial, y es el primer acto rumbo a la elección presidencial, y ahí los vamos a ver. Uno, en una donde no llegan de favoritos, ¿no? Pero donde hubieran llegado muy debilitados si no ganan el Estado de México. Sí, de acuerdo. O sea, el Estado... Ahí ahora, yo apuntaré esto. El tema de esta asamblea se reduce a un tema. Un tema que divido. El tema de la mesa de estatutos. Sí. Y en la mesa de estatutos hay dos temas. Los candados y la eliminación de la militancia de 10 años. Exactamente. Para aspirar a ser candidato. Que es parte del candado. Sí, déjalo porque eso está establecido como requisito. El candado sería apretar a los del pasado. Nada más los del pasado, el PRI es para ellos. Y los carros también. Bueno, entonces, y no es para nominar un candidato, impedir que haya el candado del cargo de elección popular y eliminar la militancia de 10 años. No es para nominar un candidato, es para mantener abierta de aquí a octubre la baraja de los presidenciables. ¿De acuerdo? Así es. Y con lo otro, Joaquín, pero que no sería campaña. Que aún con la posibilidad de que la figura del candidato simpatizante sea viable y como dicen a ver, ¿qué más? Que transite, no necesariamente llevaría per se una dedicatoria, porque eso no sería la inevitabilidad de que llegara un candidato, por ejemplo, como Mitt, de que estuviera dedicado. Simplemente llega al juego, a lo que mencionas, a un tablero y a una mesa donde la baraja está más abierta, ahora y hay más posibilidades. Es que solo los que leen simplifican las lecturas de lo que el presidente está pensando. ¿No se han dado cuenta que este presidente está jugando con las cartas y con el sombrero aquí, como lo traía tapándose el pecho Ruiz Cortines? Está jugando con ese estilo. No saben el presidente por dónde se va a hacer. Entonces, aunque quiten los candados, no dicen nada. No dicen nada. De acuerdo, nomás abre. Claro, nomás abre. Entonces tiene más posibilidades de dónde escoger. Si no los quitan, por ejemplo, si no quitan lo de 10 años, tú le preguntaste aquí a Mitt, ¿eres priista? Y te dijo, no soy priista. No es priista ni panista, no milita en ningún partido. O sea, entonces, si no quitan eso, él ya está fuera. O sea, no tiene esos 10 años. ¿Sí? No tiene ni 20 segundos. No, exacto, pero podría inscribirse. Entonces, el asunto es, si tú quitas esas partes, abres la posibilidad a muchos. Con otra que igual se ha mencionado, con un presidente que obviamente la cuestión de su partido, pues le sabe. Voy a despedir la transmisión en Telefórmula y continuamos aquí en Radio Fórmula. Amigos de la Fórmula, muchas gracias, buenas tardes. Continuamos aquí en Radio Fórmula. Entonces, tenemos claro que el eliminar los candados y el requisito de los 10 años no tiene dedicatoria. Exactamente. Totalmente. Lo único Están equivocados los que creen que tiene dedicatoria. Bueno, lo único que es mantener abierta o ampliar las opciones del presidente en la designación de un candidato. Sí, por supuesto. Bueno, ahora, ¿qué opinan de cuando ven a Ulises Ramírez? Ruiz, que también el gobernador de...
Sí, que nadie dijo nada. Ramírez de Estado de México. Sí, que nadie dijo nada de la campaña, él y la campaña de Josefina Vázquez Mota, pero en fin, eso ya lo hablaremos otro día, o ya no, como quieran. Sí. El tema es Ulises Ruiz hablando de la democracia, carajo. Por Dios, caray. Y de las bases. Y Murat hablando de la ética en la entrevista en La Jornada. Los dos de Oaxaca. Murat y además sustituyó a Ulises. Sí. Entonces, hablando del PRI, de las bases, de la honestidad, vos te dices, de las bases, a estos dos los nombró el presidente de la República, gobernadores, el presidente en turno los nombró, ¿sí? Cedillo a Murat. Así es. Y entonces el presidente en turno nombró a cada uno de estos dos como gobernadores. Y ellos, Murat no pudo designar a su sucesor, pero el sucesor también pero él quería nombrarlo. Sí, ahora Ulises entró cuando estaba Fox. O sea, no fue nominación del presidente. No fue nominación del presidente. Fue de madrazo de alguna manera. Pero pues fue una nominación. Sí. ¿De quién? Pues de quien controlaba el PRI, que era madrazo en ese momento. Así es, fue una decisión. Y además, íntimo madrazo de Murat, tan íntimo que cuando votaron para quién iba a ser el presidente del PRI, ganó con 240,000 votos de Oaxaca, y de un total de 400,000 en todo el país. Y nos hablan todavía puta de democracia. ¿Sí? No, y de las bases, por Dios. El tema es que los mismos quieren recuperar lo que tuvieron. Lo que creen que tuvieron. No, sí tuvieron. Pero tuvieron. Pero tuvieron posiciones. Pero no tuvieron poder, no tuvieron el poder de decirle al presidente, esto no lo puede hacer. Dices bien, Joaquín, cuando tú recordaste que te recuerda aquella asamblea donde a Cedillo también. Sí, le pusieron los candados. Le ponen los candados. Una clase que se siente excluida y que dice, te ponemos candados. Pero en ese momento había razón. Quejándose por los tecnócratas. En ese momento había razón. No había razones. Podría haber motivos, pero no razones. Déjame decirte por qué. A lo mejor la palabra no es razones, pero a lo mejor son motivos. Déjame decirte por qué. Ellos tenían sus motivos, diría yo. Porque los políticos se sintieron excluidos cuando Salinas fue el candidato y llegó a la presidencia. Cuando llegaron esa rama del PRI que son los técnicos. Tecnócratas. Yo les he contado, yo platiqué en aquel entonces con dos gobernadores que estaban ya saliendo. Los dos de distinta formación, uno de formación académica, culto, y el otro hecho en las trincheras de las luchas políticas, pero los dos muy buenos políticos. Y me dijeron, es que con estos no hablamos el mismo lenguaje. Bueno, pues entonces que aprendan a hablar el lenguaje de ellos también, porque lo que obligan es que los demás hablemos su lenguaje o hablen su lenguaje. No, Joaquín, pero a ver, no se podían entender las perspectivas tecnócratas con las perspectivas políticas, y mientras no entreveres eso, el país va a seguir estancado y atorado. Pues sí, lo que ocurre es que con Carlos Salinas, con todo y ese no entender, ese país, se quiera o no, tuvo un enorme crecimiento. Sí, de acuerdo. Y se construyó una gran estabilidad, en donde fue central el Tratado de Libre Comercio. Pero también ya al final se cometieron errores políticos gravísimos. Errores políticos. No políticos, no, se cometieron errores de corrupción. Muchos. ¿Cómo no? Acuérdate de Raúl Salinas, coño, por favor. Sí, pero errores políticos. Fue una lucha por el espacio, como ahorita la está viendo. La fractura de Salinas y Cedillo. ¿A poco no hablaban el mismo idioma tecnócrata Salinas y Cedillo? Sí. El modelo, el enfoque, tecnócrata. era el mismo. Y fue 2 veces secretario de Estado. Formación del presupuesto y educación. Sí. Y con otra, Joaquín, esa polémica... Y el que hizo candidato a Cedillo fue Carlos Salinas. Así es. Sí, digo, no nos equivoquemos. Sí, pues es que siempre ha sido así. Bueno, pues entonces, estos mismos quieren, que fueron testigos de esos, que permitieron eso, que empujaron esto porque formaron parte de lo que pasa es que los que están firmando ese manifiesto, como que es el que nos leía Roy el otro día, que le dijiste que ociosidad, esos no tienen nada que ver con las figuras
de las que yo estoy hablando. Mira, las dos figuras de las que hablo del 90, ¿eh? No, Nada pero que es ver, que perdón, esos ya Joaquín. desaparecieron. Sí. Estamos en el 2017. Y además Joaquín, de la acuerdo. polémica aquella entre Pero los tecnócratas intereses y siguen siendo políticos, la Joaquín. misma, Joaquín. Por eso Y es la la política lucha por el no poder. cambia, Joaquín, no cambia en 2000 Bueno, años, El no ha tecnócrata, cambiado. entre comillas, una vez que llega al poder por la necesidad misma y la imposición misma de hacer política, ¿sí? Esa distinción entre tecnócrata y político es una frontera muy endeble, Yo creo muy que- endeble en ese sentido, porque el tecnócrata una vez que está con los instrumentos del poder hace política y necesariamente Sí, tiene que hacer pero- política y es un político. No. Una cosa Tecnócrata en cuanto a su formación académica, un momento. su proyecto y su No, ahí modelo. sí difiero, por lo que y ahí proponga. sí difiero porque que quieran hacer política no significa que sean políticos. No. Que intenten hacer política no Estoy significa de acuerdo. que sean Pero, bueno, políticos. yo me- Incluso aunque hagan política no significa que sean políticos. Igualmente un político, pues que se puede llamar a decir que es un político, Sí. pero aquí ¿qué tipo No, de no. política? No, yo me No, refiero por eso, a tú que dices- cuando tienes los instrumentos del gobierno y los instrumentos del Estado y tomas decisiones, Sí, en sí. ese momento eres Sí, político. circular. Bueno, Sí, es que vamos a están ir con las caminando. A ver, conclusiones. yo quisiera concluir con un acto que pasó esta semana, de la cual me lamento mucho, el lunes. Dime. El lunes vivimos un momento que nos dibuja muy bien. El mismo día, una multitud abucheando al director técnico de la selección en forma xenófoba, gritándole, vete a tu país. Sí. O sea, no se lo merecía, no es ningún delincuente. Tal vez un mal técnico, pero ningún delincuente para esos gritos. Y al mismo día, una multitud vitoreando a un delincuente en Tláhuac. Así es. O sea, puedo entender, pero ni justificar ni aplaudir. O sea, que estas cosas pasen, que se aplauda y se vitorea a un delincuente que extorsiona, que mata, que secuestra, y que y en forma xenófoba se le corra del país a un director técnico. Ahora, y se le yo- ataque así. Estoy estando de acuerdo totalmente contigo en ambos casos, Roy. Yo te quiero decir una cosa. Esas 4 o 5 personas que fueron al aeropuerto a gritar fueron enviadas. Puede ser. Fueron enviadas porque no eran más de 5. Ah, bueno, criticó al que las envió incluso. ¿Sí? No eran más de 5. ¿Y cuál fue la nota? Y le gritaron. Sí. 5 y además enviados. Oye, y por cierto, en Tláhuac agrediendo a la prensa, ¿eh? También las Sí, gentes claro. que vitoreaban al delincuente, Claro. agrediendo a la prensa. Porque la base social de organización delincuencial, llámese o no se quieran llamar cártel, no me importa si es lo que... No me importa pero lo que- evidencia lo que pasa en el país, en muchos lugares está pasando. Sí, pero esto está pasando ya aquí. Sí, no pasa sí. nada. Pero habíamos Los hablado bloqueos- Puebla, Los bloqueos que siguieron. igual, bloqueos. Estos los habíamos oído y visto en Reynosa. En Estos Puebla, están en aquí. Puebla con los tachicoleros, en Sinaloa, Sí, o sea, pero- en varios lugares. Sí, pero lo que quiero decir es que esto se está acercando, ¿eh? Porque decían que esto era No, ya lo tenemos aquí. Sí, ya llegaron. Siempre ha estado aquí. Siempre ha hombre. estado aquí, nomás que ahora ya está, pero nunca habíamos visto Nunca habían aflorado Esa así. dimensión. ese Los respaldo problemas, social así es. No. a estas organizaciones De acuerdo. criminales, independientemente como las quieran llamar. Claro, lo cual habla de su capacidad de organización. Una conclusión, René. Sí. Por favor. Mi conclusión es que están estas manifestaciones, pero me voy con lo que le decías a Roy. Si hablamos del aeropuerto, que sea y que se manifieste de esa manera, que han sido enviados y que no sea la mayoría de la población, en el otro ejemplo también, los que estén en una situación de ese tipo. Que se dan este tipo de manifestaciones producto de que hay quien los organiza y de quien los moviliza por la razón que sea, pero que no es un sentir y una expresión de la población en general. Digo, aunque los seguidores del fútbol estén en desacuerdo, yo no veo a los que... Vamos, tú no irías al aeropuerto a No. insultarlo. No, para nada. Bueno, eso es todo. Gracias, Roy. Gracias, René. Don De Pepe. acuerdo. Mira, Joaquín, yo en eso insisto, siempre han estado aquí, lo que pasa es que lo disimulabas con esos eufemismos, el barrio bravo, allí está la delincuencia en el barrio bravo, allí se disimula, con ese eufemismo lo hemos disimulado, pero en fin, yo nomás quiero resumir la discusión en una frase de León Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Sí, pues mejor cambiar el mundo. ¿Verdad? Gracias, don Joaquín. Pepe. Gracias, René. Gracias, Gracias, Roy. Joaquín. Roy Campo, organizado don Pepe Fonseca, la mesa de los miércoles.